Hola a todos, bienvenidos a The Blackest Noise, este canal en donde analizamos música, en donde revisamos algunos discos, algunos formatos, y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro top 100 de mis canciones favoritas, las canciones más importantes en mi vida, y en esta ocasión nos vamos a ir del número 80 al número 71, y pues bueno, vamos a darle. Mi nombre es Ismael y estas son el top 100 de mis canciones favoritas. En el número 80 nos vamos a ir con el quinto disco de esta autora de Suecia, que ya la hemos analizado en mis discos favoritos. Ella es una chica que pues ha estado involucrada en algunas cosas un poquito extrañas, sobre todo porque se le ha acusado y de hecho se le han cancelado algunos conciertos debido a que pues se le acusa de practicar brujería, de practicar Wicca y todas estas prácticas, y que pues le ha venido de alguna manera creo que bien, debido a que pues ha incrementado un poquito el morbo y la leyenda alrededor de ella. Estamos hablando de Anna von Hauerwolf, de esta canción llamada Persephone, que viene en su quinto disco de estudio, un disco llamado All Thoughts Fly, un disco que ya analizamos en mis 20 discos favoritos, y que es una canción, bueno, empezando porque es un disco que está compuesto 100% en órgano, muy de la mano de algunos discos de John Zorn. eh, es un disco en donde todas las canciones son instrumentales, no hay voces, y pues en esta ocasión la canción que yo escogí es Perséfone, una canción que siento que tiene una mística muy interesante, una canción que siempre va creciendo y que viene un poquito también de la mano de algunas composiciones que analizaremos en otros tops de Alessandro Cortini. Eh, es una artista que yo siempre he sentido que tiene una oscuridad muy bella. De hecho, pues la misma portada a mí me parece sumamente oscura, pero al mismo tiempo tiene una belleza. De hecho, aquí justamente está Ana, un disco del año 2020, y que, pues bueno, no solamente es mi canción favorita de ella, sino también mi disco favorito, Persephone, de Anna von Hauerwolf, de su disco All Thoughts Fly, número 80. Bien, en el número 79 nos vamos a ir con una banda alemana, y sobre todo nos vamos a ir por primera vez a una versión en vivo, una canción que me gusta mucho más en vivo que en su versión de estudio. Una banda pues, que ha sido bastante famosa, sobre todo aquí en México, una banda que viene bastante seguido. En el 2025 ya vinieron y de hecho creo que se anunció que van a regresar. Así que una banda que aquí en México queremos mucho, estamos hablando de Lacrimosa, con su canción Ich bin der brennende Comet, que si no estoy mal se traduce como Yo soy el cometa ardiente. Una canción que viene en su disco de 1997 Live. No es un concierto propiamente en un solo recinto, sino que son recopilaciones de varias presentaciones en vivo y nada más las juntaron aquí. Un dueto que pues ya lleva años en la escena del metal gótico, un dueto formado por Tyler Wolf y Anne Nurmi. La verdad, no hay mucho que decir de ellos que no se haya dicho ya. Una banda excelente que de hecho pues tiene varias de las portadas más geniales de la historia de la música para mí, siempre con este payaso triste y lamentándose en las portadas. De hecho, esta es mi portada favorita de ellos, un disco que a mí me parece que representa a la perfección todo lo que es Lacrimosa en vivo, una banda muy fuerte en presentaciones en vivo, y que pues bueno, aquí está mi canción favorita de ellos, Ich bin der brennende Comet, de su disco Live, Lacrimosa, número 79. En el número 78 vámonos con una banda de metal extremo, una banda inglesa que pues la verdad también es de las más populares dentro de este género, una banda que pues podríamos atribuirle que popularizó un poco el black metal, que lo hizo un poco más accesible. Ya se separaron un poquito de esa línea, se metieron más al metal extremo, al metal un poquito más gótico en algunas ocasiones, pero bueno, es una banda también legendaria, una banda que estrenó disco nuevo este año y que hasta el día de hoy creo que es mi disco favorito de metal de este año. Ya lo estaremos discutiendo cuando termine top de el 2025. Una banda que también ya vino la semana pasada aquí a México. Y pues bueno, estamos hablando de Cradle of Filth con su disco Hammer of the Witches y mi canción favorita de este disco, Blackest Magic Put in Practice. Una canción que pues la guitarra es la que me enamoró completamente de esta canción. Digo, la voz de Danny Field siempre me ha gustado mucho, aunque en vivo estaba viendo los resúmenes del concierto que tuvieron la semana pasada. Creo que ya envejeció un poquito mal el estilo vocal, que pues, la verdad es un gusto un poquito adquirido, es una técnica vocal un poco complicada.
pero bueno, la guitarra es lo que a mí me enamoró de esta canción, una melodía sumamente pegajosa, sumamente épica, y que además me parece que este disco es un resurgimiento a Cradle of Filth, porque habían tenido una serie de discos un poco extraños, desde el disco que dedicaron a Gilder Rice, este famoso asesino en serie de la Edad Media. A partir de ahí empezaron a tener un poco una decadencia, se empezaron a repetir mucho a sí mismos, y yo creo que con Hammer of the Witches es un pequeño resurgimiento en donde pues regresaron a ese sonido más épico, ese sonido más extremo, más rápido y más melódico, y que pues bueno, hasta el día de hoy se han mantenido ahí. Así que en el número 78, Black's Magic Put in Practice, de el disco Hammer of the Witches, Cradle of Filth. En el número 77, una banda gótica que a mí me encanta, que siempre tuve mucha relación con ellos gracias a Him, porque entre ellos han colaborado bastante, sobre todo con Bill Balo. Una banda que logré ver en vivo hace ya muchísimos años, creo que iba en la prepa, tiene más de 15 años que los fui a ver en vivo, y que es una banda que creo que se estancaron mucho en su sonido. Creo que es una banda que últimamente han sacado el mismo disco una y otra vez, y que eso es algo que cansó un poco. Una banda que tuvo una evolución interesante porque al principio hacían una especie de glam rock con orientaciones góticas. Ya después se metieron al gótico pleno. Una banda que de hecho mantuvo mucho ese estilo muchísimos años, pero repito, creo que en los últimos dos o tres discos se han repetido esa fórmula, y es una banda que creo yo que se estancó, pero para mí este es su disco por excelencia, Paris Kills de 69 Eyes, y mi canción favorita de ellos, Dance the Move, una canción que me parece bellísima, que la voz de Jirky 69 me parece que está aquí en su momento más épico, más oscuro, una voz barítona sumamente grave. ¿Por qué digo que está en su momento más épico? Porque creo que en los últimos años lo que ha hecho es meterse un poco más a esta voz más rockera, menos orientada a lo gótico, y que no estoy muy seguro si eso me convence. Tiene sus canciones obviamente con este estilo muy buenas, pero hay otras que la verdad no es para mí. Entonces, pues bueno, para mí este es su pico de creatividad, de 69 Eyes con su canción Dance the Move, de su disco Paris Kills, número 77. En el número 76, una banda de metalcore o post-hardcore cristiano, una banda que en los años 2000, sobre todo en la época de MySpace, estaba muy de moda. Una banda que pues también estaba muy relacionada al movimiento emo, sobre todo más por su imagen, más que por su sonido. Una banda que ha tenido bastantes altibajos, salidas de miembros, regresos de miembros. El vocalista gutural de esta banda, Spencer Chamberlain, tuvo que pues comprometerse a hacer las voces limpias cuando su otro vocalista limpio y baterista, Aaron Gillespie, se salió momentáneamente. Entonces ahí fue un cambio extraño. A mí no me desagrada. De hecho, el disco que sacaron justamente con esa alineación creo que es bastante interesante. Es una propuesta distinta, pero el disco que escogí, pues muchos consideran que es su mejor disco. Yo estoy de acuerdo. Define the Great Line, On the Road, con la canción favorita número 76, Moving for the Sake of Notion. Una canción que me parece sumamente rápida, sumamente agresiva dentro de lo que es el metalcore o el post-hardcore, sobre todo por el dueto vocal que tienen Spencer y Aaron, un dueto que a mí me enamoró mucho del metalcore. De hecho, esta es una de las primeras bandas que yo encontré eh, en este estilo. La encontré en MySpace, y a partir de ahí me empecé a meter más como a Bring Me the Horizon, a Motionless in White, a todo ese tipo de bandas, pero esta es la banda que yo consideraría del metalcore que me abrió las puertas. Una canción en donde el dueto vocal, repito, es lo más importante, pero también los instrumentos eh, tienen esta progresión y este juego bastante interesante que parece siempre la canción que está en pregunta, respuesta, pregunta. On the Road siempre ha sido una banda muy querida, a pesar de que en los últimos años ya no han sido pues los más populares, pero yo siempre les he guardado mucho cariño. Así que estamos con el número 76, Define the Great Line de On the Road, con la canción Moving for the Sake of Motion. En el número 75, una banda mexicana, la primera banda mexicana que vamos a meter estas 100 canciones. Una banda que también afortunadamente ya pude ver en vivo, aunque la verdad me decepcionó bastante. Una banda en donde yo siento que su interacción con el público fue casi nula. De hecho, hasta se sentía una vibra como de que no querían estar ahí, como que no querían tocar.
muy alzados y la verdad yo esperaba mucho de ellos, una banda que sus primeros dos discos me parecen extraordinarios y que después les perdí un poco la pista, sobre todo porque su vocalista principal, Conrado, se sale de la banda y pues a partir de ahí creo que era lo que a mí más me gustaba, la voz de Conrado. Así que estamos hablando de Inside, una banda de Mexicali, con este disco llamado Una vida no es suficiente y mi canción favorita, Cielos que lloran, que de hecho me costó mucho trabajo sacar una canción de aquí porque la gran mayoría me encanta. Estaba entre Siempre me dejas y Soñar, pero pues me fui por Cielos que lloran porque además es un gran acercamiento que tiene Inside al metal. Digo, no un metal duro ni extremo, pero un metal que se hacía mucho en México, con bandas, por ejemplo, como Cubo. Aquí se acercan a lo más similar al metal, porque es un disco además muy cursi, con las letras de Carr, que siempre pues rasgaron este romanticismo un poquito meloso, pero bueno, creo que Cielos que lloran es un muy buen acercamiento para todos los que no estén familiarizados con Inside. Además es creo su single más famoso y su disco más famoso. A mí es mi disco favorito, así que en el número 75, Cielos que lloran de Inside, de su gran disco Una vida no es suficiente. En el número 74 nos vamos a ir con el primer acercamiento de uno de mis compositores favoritos, Steven Wilson. No es propiamente ni su carrera solista ni su proyecto principal, que es Porcupine Tree, sino con un proyecto alternativo que tiene con un músico de Israel llamado Aviv Geffen. Eh, Ellos ya tienen 6 producciones discográficas, pero es un poco irregular decir que Steven Wilson participa en todas porque no es así. De hecho, en el disco que voy a hablar ahorita es uno de los que menos participación tiene. Estamos hablando de Blackfield con su Blackfield 4, un disco que no solamente está Steven Wilson y Aviv Geffen, sino que está Vincent Cavanagh de Anathema, una de mis bandas favoritas, y que en este disco plantean un sonido un poco distinto, ya que casi todas las canciones están lideradas por Aviv. De hecho, todas están escritas y producidas por él. Y Steven Wilson tiene una suerte más como de invitado y de compositor invitado que de miembro oficial de la banda, cosa que en su siguiente disco, el Blackfield 5, sí estaría más involucrado, y ya en el Blackfield 6, básicamente Steven Wilson ya no participa, pero en este disco una de mis grandes canciones de mi vida es Sense of Insanity, mi canción favorita de Blackfield, una canción que tiene este dueto vocal que ellos incorporan mucho en casi todas sus producciones, repito, siempre y cuando esté Steven Wilson. Aviv y Steven siempre tienen un dueto vocal muy interesante, sobre todo porque Steven Wilson tiene una voz sumamente melancólica y en ocasiones muy aguda, y Aviv tiene una suerte más como de barítono y un poquito más seria, entonces es un gran disco, es un gran dueto. Escuchen, sobre todo su primer disco, creo que es el que atrapa mucho. Este es un poquito más de culto, pero a mí es mi favorito. Blackfield 4 con su canción Sense of Insanity, Blackfield, número 74. En el número 73, una banda que no necesita introducción, una banda que de hecho acaba de sacar single nuevo este año, que ya se anunció que vienen al Corona Capital y que es su regreso triunfal después de varios años inactivos, y que además yo tuve la fortuna de este año ir a ver al proyecto alternativo del vocalista, Crosses. Estamos hablando de los Deftones, mi canción favorita, Digital Bath, de mi disco favorito y que seguramente es el disco favorito de la gran mayoría, White Pony. Un disco sumamente fuerte, un disco que los mandó ya a niveles de fama impresionantes, que de hecho yo tengo una versión en la cual sí vienen unas canciones que en la versión original habían quitado. Si no me equivoco, quitaron, más bien Back to School no está en la original y aquí sí la incorporaron, que de hecho fue uno de los singles más exitosos, y además es la canción con la que yo conocí a los Deftones, pero mi canción favorita, Digital Bath, me parece una canción tan oscura, que empieza con una batería sumamente potente, sumamente ponchada, y que además siempre las voces de Chino Moreno son impresionantes. Tiene una melancolía, pero al mismo tiempo una rabia y una fuerza en su voz que me parece increíble, y además una voz sumamente inconfundible. De hecho, no conozco ningún vocalista que cante con la misma intensidad que canta Chino. De hecho, he visto bandas de covers de los Deftones y nadie se le acerca a Chino por mucho, así que White Pony de los Deftones, mi canción favorita, Digital Bath, número 73.
En el número 72 nos vamos a ir con mi banda favorita del New Metal, que pues ellos sí básicamente son uno de los exponentes más famosos, una banda que incluso se salía un poco del New Metal gracias a sus letras, gracias a de repente su intensidad un poquito más oscura, más lúgubre, que todo viene gracias a su gran vocalista Jonathan Davis y sus letras sumamente perturbadoras, sumamente personales. Este es mi disco favorito de ellos, el Untouchables de Korn, con mi canción favorita Here to Stay. Para mí, una de las 5 mejores canciones de apertura para un disco de la historia, una canción que empieza con una guitarra sumamente distorsionada que parece como esta estática de televisión, que de hecho tiene mucho que ver con el videoclip, pero que de repente pum, te revienta en la cara, una canción que tiene un riff sumamente reconocible y a los 20 segundos Jonathan Davis llega con su voz y llena todo el espacio para una canción que a mí me parece que tiene una fuerza inigualable. De hecho, en vivo suena sumamente bien esta canción. Escuchen por ahí versiones que tienen. Y además la portada, ¿no? Una portada que pues tiene a estos niños con un estilo muy de graffiti tipo, no sé, tipo cholo. Eh, Estos niños que cada uno tiene una mirada más perturbadora que la anterior y que pues al final de cuentas Korn siempre ha sido una banda que ha hecho letras y ha defendido mucho la vista hacia la gente poco reconocida, los marginados, la gente que sufre de algún tipo de problema emocional o físico. Korn es una banda para ellos. Y pues bueno, aquí está mi canción favorita, Here to Stay, una canción del disco Untouchables de Korn, número 72. Y bueno, ya para finalizar en el número 71 nos vamos a ir con una banda de metalcore, de metal técnico, que incluso también por ahí podrían entrar en el post-hardcore técnico. Una banda de Canadá que a mí me divierte mucho la historia de cómo grabaron este disco, sobre todo de mi canción favorita, que es la historia de esa anécdota que tuvieron en Alaska. Ellos estaban tocando en un pequeño club en donde la tarima donde estaban tocando era de madera casi podrida y de repente lo que estaba viendo el baterista es que se empieza a caer, se empieza a destruir la tarima, se empieza a venir todo abajo y lo que hicieron los organizadores y el público fue treparse a los miembros de la banda en los hombros. De hecho, la batería la estaban cargando entre varias personas para poder terminar esa última canción. Y pues así sale mi canción favorita de esta banda de Canadá, Protest the Hero, de su disco Volition, mi canción favorita, Mist. Una banda que yo siempre he sentido que tiene mucho humor, a pesar de lo técnicos que son. Es una banda muy graciosa. De hecho, casi todas sus presentaciones en vivo se ven muy contentos. De hecho, la presentación en vivo de esta canción, Mist, a mí me da mucha risa porque el vocalista en algún momento está a punto de equivocarse y entrar antes a cantar, se alcanza a dar cuenta y empieza a sonreír y a pedirle perdón al público, pero de una manera muy amable. Es una banda que a mí creo que me parece que ellos no se toman tan en serio como la gente técnica debería tomarse, por eso me agradan. Una banda que mucha gente no conoce mucho debido a que creo que son un poquito de nicho. Además, dentro del metalcore hay muchísimas bandas y sobre todo del técnico, pues es un poco más de nicho. Y además es una portada que a mí me encanta tanto de frente como su contraportada con el gran perro. Así que una banda increíble llamada Protest the Hero con su disco Volition y mi canción favorita número 71, Mist. Y bueno, en la recomendación del día de hoy nos vamos a ir con un disco de 1997 de uno de mis cantautores favoritos que pues lamentablemente ya falleció. Él se quita la vida después de una depresión que llevaba lidiando con ella muchísimos años y que pues bueno, lamentablemente se nos fue Elliott Smith con su gran disco Either Or, y que además aquí viene una canción que a mí me marcó mucho a lo largo de mi vida porque creo que es una de las canciones más tristes que he escuchado. Y además la voz de Elliott Smith es sumamente melancólica y que además yo siento que lo interesante de Elliott es que no se esfuerza por ser sumamente educado en su voz, sino que saca la melancolía a partir de una voz muy normal y que además la guitarra acompañando esta canción llamada Between the Bars, una canción que le escribe a su hermano después de haber sido encarcelado, y que además la portada, ¿no? O sea, yo no conocía realmente a Elliott Smith, solamente vi un día la portada en alguna página y me enamoró. O sea, no sabía qué era, me enamoró y pues el disco no me decepcionó nada. Así que la recomendación del día de hoy, Either Or, de el gran Elliott Smith.
Y con esto llegamos al final de estos 10 números. Recuerden que el día de hoy hicimos del número 80 al número 71, así que pues bueno, ya casi nos acercamos al final. La próxima sesión vamos a hablar del número 70 al número 69. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de The Blackest Noise. Recuerden que también en TikTok ponemos algunos videos más cortos o algunos tops o algunas reseñas. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Ismael y nos vemos en la siguiente. Chao.